No es lo mismo una fobia que cualquier miedo. Y vamos a hablar de esto el día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Jesús Alanis, soy psicólogo y vamos a entrar a este tema porque hay mucha confusión. Hay quien dice, todos tenemos fobias. Mi fobia es esta, mi fobia es aquella, tu fobia es tal. Sin embargo, hay que considerar lo siguiente. Una fobia es un trastorno muy bien definido, en el cual una persona cada vez que enfrenta un objeto o situación específica tiene una crisis de angustia muy fuerte, muy fuerte, incluyendo síntomas fisiológicos como problemas respiratorios, digestivos, temblor, sudoración y otros más por el estilo. En cambio, el miedo es una reacción emocional perfectamente normal y saludable ante una amenaza. Si voy caminando por la calle y sale un perro que me está ladrando de manera amenazante, es normal que sienta algún nivel de miedo. Es saludable porque me indica que ahí hay un posible peligro. Sin embargo, si simplemente al ver un perro, incluso muy lejos, empiezo a tener una reacción muy fuerte de ansiedad, con temblor, con sudoración y con conductas de evitación, por ejemplo, que diga, ah, caray, el perro está a 2 cuadras, entonces yo doy acá un rodeo muy grande, aunque ese perro no esté dando ninguna muestra de ser amenazante, doy un rodeo muy grande para evitar pasar por donde está él. Por cierto, esa es otra característica común de la fobia. La fobia es un trastorno en el, en el que observamos una constante evitación del objeto o la situación que provoca el miedo. El sujeto frenéticamente trata de evitar ese objeto que le da miedo o esa situación que le da miedo. Se hace la distinción entre objeto y situación porque objeto en el sentido lingüístico de la palabra, diríamos, el perro es el objeto de mi miedo, eh, y situación sería, por ejemplo, cuando decimos me da mucho miedo, me da una angustia muy fuerte la posibilidad de estar adentro de un avión que despega, o me da una ansiedad increíble el estar dentro de un ascensor. Por eso se hace la distinción entre objeto o situación. Ahora bien, entonces, recapitulando, el miedo es una emoción, es saludable. La fobia incluye mucho miedo, mucha angustia, pero requiere otras cosas para poder diagnosticarse. Entonces, todos tenemos miedos, algunos más grandes, algunos más intensos, quiero decir, pero no todos tenemos una fobia, no todos tenemos un trastorno tal cual. Ahora, independientemente de esto, como todos tenemos algunos miedos, ¿cómo podríamos empezar a ir más allá de ellos? Para mí, la mejor respuesta está en una película que se llama Tres Reyes, en la cual sale George Clooney. Y bueno, a lo mejor el título no nos dice mucho de qué se trata, pero son unos soldados que están en el Medio Oriente. Y cuando se van a enfrentar a un combate, el soldado joven, inexperimentado, está muy nervioso y le pregunta al oficial, que es el personaje que hace George Clooney, el oficial más bien se acerca al muchacho joven y le dice, oye, ¿tienes miedo? Y él, no, ¿cómo cree? ¿Cómo cree? Está fingiendo, ¿no? Evidentemente. Y el oficial, el que ya tiene experiencia, le dice, es normal tener miedo, y el miedo solo se va después de que enfrentemos el combate. Y el muchacho joven le dice, pero no tiene lógica, debería ser al revés, primero debería quitárseme el miedo para poder ir. Y el oficial le responde, le dice, pues tiene razón, no tiene lógica, pero así es como funciona. Con miedo voy a la situación y solo después de que enfrenté la situación va a empezar a bajar el miedo.
Y aunque parezca un intercambio más o menos trivial o no tan profundo, la realidad es que para mí sí lo es, por esta razón, porque a nosotros nos han enseñado más bien a evitar todo aquello que nos da miedo. Esto puede ser sensato bajo ciertas circunstancias. Veo una serpiente, la evito. Voy acercándome a un lugar y escucho sonido como de balazos, evito ese lugar. Pero hay otros tipos de situaciones en donde podemos sentir miedo y esos miedos nos están limitando mucho la existencia. ¿Qué tal? Imagínense una persona que sienta mucho miedo de entablar conversaciones con personas que le parecen interesantes. Entonces se va a limitar mucho la de establecer nuevas relaciones interpersonales. Entonces necesitamos hacer un cambio aquí y pensar lo siguiente. Mientras le tengamos mucho respeto a nuestros miedos, entonces todas las áreas en donde empieza a surgir miedo van a ser barreras. Nuestra existencia no va a pasar más allá de esas barreras. Si empezamos a perderle el respeto a los miedos, acercarnos un poquito y luego un poquito más y luego cruzar un poquito más, solo así el miedo va a empezar a disminuir. Como lo decía en la escena de la película Tres Reyes, solo hasta que estamos en la situación, solo hasta que vamos a la situación que genera miedo, el miedo va a empezar a bajar. Y ni siquiera, fíjense, ni siquiera estamos diciendo que va a desaparecer. Yo recuerdo alguna entrevista, es curioso porque no recuerdo con quién, pero era con un músico de rock y le decían, oiga, y ya que tiene tantos años, ¿cómo le hizo para que se le quitara el miedo de salir a enfrentar a un público de miles de personas en un concierto? Y él dijo, bueno, pues el miedo nunca se me ha quitado. Cada vez que salgo a enfrentar a un gran público es imponente. Pero salgo, lo enfrento, salgo con miedo y al estar ahí, poco a poco el miedo se va yendo y llegan otras cosas como la conexión con la música y la conexión con la respuesta del público. Por lo tanto, no queda de otra. Solo yendo justamente hacia donde no queremos ir, hacia aquello de lo que todo nos impulsa a huir, solo yendo hacia allá, podemos empezar a tener una existencia más amplia. Por supuesto, recalco nuevamente, habrá ciertos miedos que de manera lógica y realista nos indican vete de aquí porque esto es peligroso, como el ejemplo que decía, si veo una serpiente, eso es algo que hay que evitar, o si veo una situación de mucho riesgo, que se oyen unos balazos, eso es algo que me conviene evitar, evidentemente. Pero fuera de cosas así en las que de manera muy realista el miedo cumple una función adaptativa, fuera de eso, los miedos nos están limitando la existencia, nos están marcando hasta aquí llegas, hasta aquí llegas, hasta aquí llegas y hasta aquí llegas. Y entonces solo si voy ahí a donde está el miedo, yo aguanto un poquito y me quedo y luego cruzo un poquito más y un poquito más, voy a empezar a tener una existencia más amplia. Muchas gracias por ver el video hasta aquí. Ojalá te haya gustado. Si te gustó, por favor, dale like y considera suscribirte al canal si aún no lo haces. Gracias. Hasta la próxima.